potencial real está en el negocio no que hacemos entre nosotros, sino a través de nosotros. El networking estratégico debe de ser a través de, y ahí es donde las posibilidades son infinitas. El networking es una habilidad adquirida que se aprende, o sea, se aprende a hacer un buen network. La gente que tenemos una personalidad más introvertida somos los que más podemos aprovechar una metodología de networking porque te dan una receta para poderte relacionar con los demás. El networking es una habilidad adquirida, estudiada, perfeccionada. Yo aprendo de networking todavía, todos los días, porque el networking no se trata de cuántas personas conoces, sino de qué tan bien las conoces. Porque el networking es un tema de profundidad, no de amplitud. No solamente tienes que estar dispuesto a ayudar, sino dispuesto a pedir ayuda. Y eso es lo que más trabajo nos cuesta con los directores y con los dueños de empresa, porque no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Cuando empecé a emprender, pensaba que trabajar duro, echarle muchas ganas, era una buena idea, era suficiente. Pero luego me di cuenta que las puertas más importantes no siempre las abres tú, sino que puedes conocer a la gente correcta que las abra por ti. Y pues hoy tenemos a Alejandro Obregón, que es director nacional de Corporate Connections y es una de las personas más increíbles con las que podemos platicar sobre el networking. Así que pues espero que disfruten el capítulo de hoy y se lleven algo muy bueno. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. No, gracias María, gracias Robert. Gracias por estar aquí. Alejandro, cuéntame, ¿qué es Corporate Connections y cómo llegaste a ser director nacional? Pues Corporate Connections es la organización de networking para dueños de medianas empresas, medianas y grandes empresas, pues diría yo líder a nivel mundial. Venimos de una organización hermana que tal vez mucha gente ubica más porque tiene mucha mayor presencia en más países y con más historia en cuanto a años y muchos más miembros, que es BNI, Business Network International. Entonces seguramente como que muchos emprendedores los han invitado como a algún desayuno de networking, como con una agenda muy estructurada, sobre todo son desayunos en la mañana y demás. Sí. Y eso es BNI. En México son más de 8,000 empresarios desde hace 10, casi estoy seguro que voy a decir bien 18 años. Y a nivel mundial son más de 330,000 empresarios en más de 70 países desde hace 41 años. De ahí nació Corporate Connections, primero como un programa piloto en Canadá y luego en 2018 se internacionalizó a otros países y México fue el primer país donde empezó Corporate Connections. Yo estaba como miembro dentro de BNI y a mí digamos que el programa de BNI me super cautivó porque en realidad la filosofía que tiene BNI, justo ahorita de camino para acá venía escuchando un podcast que habla del tema de el como tráfico de influencias, ¿no? Y como de, oye, yo te presento a, pero tú me das una comisión, o sabes que mi hermano es el director de compras de tal empresa, de lo que cierres me das el 1% o así. Entonces, pues decían, o sea, de eso que pasa mucho en Latinoamérica. Y algo súper interesante de BNI es que explota, sí, el tema de las relaciones que tenemos, pero tiene una filosofía que es ganar dando o givers gain. Y esta filosofía lo que hace es que si yo logro un gran negocio gracias a un contacto que tú me diste, no solamente no se practica un tema de una comisión o un finder's fee, sino que está prohibido, ¿no? Entonces, de ahí sale esta filosofía de ganar dando, que la verdad es que como que normalmente te conecta con la gente que es giver, ¿no? Y la gente que le gusta ayudar, no nada más que ayuda, sino que le gusta y le llena el corazón de poder ayudar, pero a veces mezclarlo con un sentido profesional es difícil. Entonces, de ahí nace BNI. Y Corporate Connections nace dentro de BNI. Les decía que yo era miembro de BNI y a mí pues me cautivó la filosofía. Además, yo estaba muy joven cuando empecé en BNI. Entonces, me cautivó la filosofía y de ahí como que empecé a meter más y más. Ayudé a lanzar algunos grupos, nuevos grupos de BNI y de repente me pasaba que empezaba yo a tener clientes de empresas medianas y grandes. Y yo, pues siempre, la verdad es que el tema del networking siempre lo he entendido como un tema como de mucha estructura. Entonces yo teníamos un negocio de un tema financiero
y teníamos que recabar firmas de contratos, tenía que firmar el representante legal. Y entonces yo me acuerdo que yo en ese entonces como que inventaba que, digo, o sea, sí era un tema de mayor seguridad, pero inventaba que la firma la teníamos que recabar nosotros en persona, ¿no? O sea, que no me podían dar el contrato firmado, sino que nosotros teníamos que ir. Entonces eso me permitía conocer a los Conocerlos. dueños de empresas más Guau. grandes. Y entonces cuando los Entiendo. invitaba a BNI, me decían, está padrísimo, me encanta lo de Ganardando, me gusta la filosofía, la metodología que tienen, pero pues son 50 sesiones al año, es en la mañana, yo viajo mucho, lo que fuera, entonces su agenda no era compatible con el programa de BNI. Entonces en aquel entonces, que esto fue como por ahí de 2016 o 2017, 2016 yo creo, les dije a la Dirección Nacional de BNI, pues yo no tenía una relación muy cercana, pero la organización no era tan, no eran menos de 1000 miembros. Entonces yo les dije, ¿por qué no hacemos un grupo de empresas más grandes de BNI? Y lo que me dijeron fue, pues, haz una lista, ¿no? De gente a la que conoces. Y yo, la verdad, sí empecé con mi lista. Me acuerdo perfecto la primera persona que puse. Y de ahí, un año después, me llamaron y me dijeron, oye, ¿te acuerdas de la idea que tenías? Pues eso ha pasado en otros países. Había un programa que era un programa piloto que tenía BNI Internacional. Lo van a globalizar ahorita en 2018 y nos gustaría invitarte, que te asocies con nosotros. Compramos la franquicia y así empecé a Órale, dirigir qué padre. No manches, en qué padre. 2018 empecé, en 2019 lanzamos el primer grupo y hoy tenemos 9 grupos, poquito más de 160 miembros en Wow. México. Oye, Ale, ¿y en ese momento sentiste así como que te estaban ayudando a hacer lo que más te gusta y que iba a ser tu camino? ¿O o sea, me puedo imaginar así una alegría enorme, pero ¿cómo lo viviste eso? Fíjate que, pues creo que fueron dos cosas que diría. Primero, pues yo participaba en otros negocios, en especial en dos negocios, un negocio del tema financiero y un negocio del tema de marketing digital. Y en realidad, como que lo que me atraía de BNI, como que de alguna manera me obsesionaba el tema de BNI, de las capacitaciones que podíamos tomar o de pronto, oye, Ujú. vamos a tal convención, me acuerdo perfecto, íbamos a algunas convenciones en Los Ángeles y pues yo, aunque era un emprendedor con un budget chiquito, pues yo me pagaba yo el viaje para ir a Los Ángeles por la experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, como que siempre fue un sueño, imagínate poder vivir de esto, ¿no? O sea, dedicar, Claro. Exacto, porque siempre sí, el es tema que de es BNI era increíble. como algo voluntario y que Ajá. realmente no daba dinero. Aunque BNI sí es un negocio, no es una non-profit, o sea, sí es un negocio y tiene franquicias y todo, la realidad es que yo estaba solo involucrado como miembro. Claro. Entonces, por un lado es un sueño en ese sentido, pero por el otro lado, yo siempre digo, también era una pesadilla porque era muy abrumador para mí. Pues yo tenía 25 años cuando empecé la dirección de Corporate. Entonces era Guau. Wow. muy abrumador para mí decir, ¿cómo me voy a parar enfrente de dueños de empresas con facturación relevante, con una trayectoria importante, prácticamente todos mayores que yo? Hoy ya tenemos algunos miembros que son menores que yo. ¿Pocos? Se siente muy bien. Sí, pero en ese momento pues, todos eran mayores que yo. Entonces todos eran como de la edad de mi papá y así. Y yo pues dar un pitch además no teníamos nada. No Ujú, teníamos de qué forma, en BNI sí tienes, puedes visitar este grupo o este grupo, o ujú. mira, aquí hay, no sé, 300 videos y te puedes meter y puedes, cada vez que vayas, yo hablo con amigos que saben que estoy involucrado en el tema de corporate y de BNI, cada vez que vas a algún hotel en algún país, fíjate en la lista de los eventos, seguramente de repente te encuentras. De repente mi prima me Claro. manda, estoy en Italia y aquí hay una sesión de BNI, ¿no? O Ujú. una amiga, estoy en India y mira, aquí hay una sesión de BNI. Increíble. Entonces, en ese sentido, creo que para mí era muy difícil no tener nada más que una idea, porque los únicos grupos que existían de Corporate Connections estaban en Montreal. Entonces, si tú como nuevo querías como que ver la experiencia, pues tenías que invertir e ir a Montreal. Y de los primeros nadie lo hizo. Entonces, la verdad es que los primeros miembros entraron pues por confianza en mí y en mis socios. Y en realidad mi socio y yo fuimos los que creamos ese primer grupo. Pero bueno,
Mi socio viene de la vida pública, fue gobernador de Guanajuato, presidente de la Cámara de Diputados, o sea, es alguien a quien la gente reconoce, Claro. ¿no? Y en cambio yo pues era un chavito de 25 años, entonces fue por un lado una gran oportunidad, pero por el otro lado, la verdad yo todos los días pensaba, no la vamos a armar, no la vamos a armar, no la vamos a armar, porque fue muy difícil y fue, o sea, sí estuvimos picando piedra mucho. Ay, qué increíble, qué retador, sí. Sí. Oye, Sí. y cuéntanos Súper. sobre ese primer grupo, ¿no? Porque yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a Corporate Connections y Sí. vi que los grupos son enormes, no sé, eran como 20 personas Sí. o más. Sí. ¿Cómo se fue formando? ¿En qué momento dices, oye, un grupo ya está consolidado? ¿En qué momento dices, voy a abrir un segundo grupo? ¿Cómo fue esta expansión? Pues el primer grupo está interesante la historia, porque es una historia de historias, la verdad, el primer grupo. Lo interesante de este primer grupo fue que, digo, un poco para responder la pregunta que dices del tamaño de los grupos, el promedio son de 20 personas. Y me gusta que dices grupos muy grandes, porque en realidad yo siempre lo veo como grupos compactos, porque si lo Sí, comparas con con los de BNI, BNI. Sí, BNI exacto. son grupos de hasta 100 Sí, personas, exacto. ¡Wow! ¿no? Un Sí. solo Que se grupo. reúne, un solo grupo, que se Órale. reúne Sí, los cada diseños son semana. enormes. Sí. Sí. Wow. Entonces, en ese sentido, en mi caso, ese primer grupo, la verdad es que fue una historia de historias y digo, dos historias interesantes. Una, un cliente que yo tenía que nos hicimos muy amigos porque hicimos química personalmente y fue interesante y es un poco, eso lo aprendí en una conferencia, me estoy yendo un poquito más atrás, pero este cliente resulta que nosotros teníamos un negocio financiero del tema tecnológico, entonces dábamos equipos en arrendamiento, ¿no? Computadoras y demás. Entonces me acuerdo una vez que teníamos unos equipos parados en la aduana, que venían de China y estaban parados en la aduana. Entonces en un informe yo veo, y cuando veo el monto del equipo, pues en aquel entonces, esto es 2018 o 2017, teníamos este equipo de más de 100,000 pesos parado, un solo equipo, una sola computadora. Entonces me llamó la atención el importe, o sea, el monto, y que este equipo es un equipo pues de fabricación especial, que tiene características especiales. Cuando vi a que se dedicaba a la empresa, que era un tema de desarrollo de software, dije, no manches, nos estamos quemando porque este debe ser el equipo del director general. Entonces le pregunté al vendedor, oye, ¿puedes investigar este equipo de quién es? Porque estoy casi seguro que es del director general. Y era el único que nos tenía parado la aduana. Entonces va, investiga, me dice, sí es. Y yo, chin, bueno, pues de alguna manera como hablamos con nuestra gente aduanal para que nos pudiera sacar el equipo. Sale el equipo y cuando me dicen, ya va a salir, le dije a la chava de compras, oye, pues me gustaría que me regales un iPad. Y ese iPad se lo voy a dar como de regalo, como por su firma con nosotros y también como pues de alguna manera para ofrecer una disculpa por el atraso que hubo, ¿no? Exacto. Entonces me acuerdo que le dije, ya que teníamos todo, le digo al vendedor, oye, consígueme una comida con ellos. Y fue rarísimo, porque imagínate un cliente al que tú le estás quedando mal y me dice el vendedor, oye, que sí nos aceptan la comida, pero que ellos nos invitan. Órale. O sea, rarísimo, rarísimo. Entonces dije, wow, ahora quiero más conocer a este cliente, ¿no? Entonces lo conozco y desde que nos saludamos como un clic y se hizo una amistad entrañable, la verdad. Y platicamos mucho y demás, y los viajes, y no sé, muchas coincidencias. Entonces cuando hablo con él, le doy el iPad, no lo quería aceptar. Luego me enteré que el iPad lo rifó entre sus empleados porque me dijo, no, es que el iPad me lo gané, o sea, me lo diste tú como director, no como amigo. Entonces yo como director, pues lo rifé entre mis empleados. Se lo llevó una chava, una señora que pues digamos, de la base de la pirámide de la compañía, del equipo de limpieza, y pudo, creo que estudiar, hay una historia increíble, pudo estudiar, creo que la prepa con el iPad. Bueno, el tema es que, long story short, él, cuando me ofrecen la oportunidad de Corporate Connections, me voy con él, se la platico, le dije, voy a ir a Montreal porque voy a conocer de esto que me están invitando a dirigir, y me dijo, vas a aceptar y yo voy a ser tu primer cliente. No manches. Y él se volvió en el primer miembro y sigue siendo miembro hasta la fecha. Qué gran historia. Entonces, esa es una historia muy padre y creo que
todas las historias Ujú. de ese primer grupo es una compilación de historias así, ¿no? Porque pues como que el networking es como, muchas veces si ustedes buscan networking en internet o en videos o así, se ven imágenes como de redes y en realidad sí es eso, o sea, es como que vas tejiendo una red en donde de alguna manera el potencial de la relación que yo tengo con Héctor, por ejemplo, más allá de los negocios que él y yo podíamos hacer, que sí hicimos, el potencial real está en el negocio no que hacemos entre nosotros, sino a través de nosotros. Entonces, Claro. en más de una ocasión, yo he podido llevar a Héctor, que Héctor dirige una compañía de business intelligence en tema de compliance fiscal de las más importantes de México. Entonces, en más de una ocasión he podido llevarlo con los interlocutores que él estaba buscando en empresas AAA, que yo conozco por azares del destino, y en más de una ocasión él me ha podido presentar con gente súper relevante con la que podemos hacer negocio. Entonces, realmente lo que es poderoso de BNI, además de la filosofía, es que la metodología implica que a veces se dice es que está prohibido hacer negocios entre los miembros. No es que esté prohibido, es que ese no es el propósito. El propósito es hacer negocios a través de. Porque si nosotros Ok. queremos hacer negocios solo entre nosotros, las Ajá. posibilidades son pequeñas. O Son- sea, Ajá. yo podría hacer un negocio contigo, podemos hacer un segundo negocio. Quién sabe, tal vez, a ver si cuela el primer negocio. Si sí cuela, es un negocio relevante que mueve la aguja de mi empresa, no lo sé. Entonces, sin embargo, si hacemos negocio entre nosotros, las posibilidades son infinitas. O sea, tú me puedes referir o me puedes presentar con decenas de personas y yo lo mismo con ustedes. Y al final no se vuelve incómodo porque si tú vas a un evento de networking donde se está buscando hacer negocios entre los participantes, es un poco incómodo como que te traten, a nadie le gusta que le vendan, ¿no? Y menos en un evento. Entonces, en realidad, pues el tema de networking es, el networking estratégico debe de ser a través de, y ahí es donde las posibilidades son infinitas. Oye, y para los que necesitamos así claridad y definición, precisamente, ¿cómo definirías el networking corporativo? Pues yo creo que el networking y en una de las preguntas que también me mandaron para prepararnos para el episodio de hoy decía como uno de los principales errores o Ujú. errores de interpretación, Interpretación. ¿no? Del Ujú. networking. Y creo que uno de los principales es que el networking es es una habilidad natural y eso es una de las principales errores. El networking es una habilidad adquirida que se aprende, o sea, se aprende a ser un buen networker. Entonces, a veces, cuando tú vas, y tú que fuiste en una ocasión a Corporate Connections o si van a BNI, a veces es abrumador. Que dices, wow, o sea, toda esta gente súper diestra en el tema de networking, tienen 1000 contactos y yo no se me ocurrió ninguna manera de ayudar. Quizás no tengo tantos contactos, quizás pues no es lo ideal que yo pueda participar en algo así, pero todos los que están ahí, yo siempre les digo a los nuevos miembros, tú ves a alguien súper diestro en networking, yo lo vi cuando entró y era igual que tú. Y Ujú. yo cuando entré era igual. O sea, todos somos novatos al principio. Entonces el networking es un tema de técnica, de Ok. aprender. Hay libros de networking, cursos. Nosotros damos todo un programa de onboarding a los nuevos miembros que entran. Tenemos más de 100 videos con diferentes temas de networking. El programa de onboarding, pues nosotros vamos monitoreando la experiencia del networker inicial. Lo que quiero decir es, tiene mucho método, tiene mucha técnica y no es para nada una habilidad natural. A todos nos cuesta trabajo y a todos, para nadie es natural, ni siquiera para la persona más extrovertida es natural. Y eso me lleva tal vez al segundo punto que quiero compartir, que es que el networking no es una habilidad que sea mejor adoptada por los extrovertidos, sino por los introvertidos. O sea, la gente que tenemos una personalidad más introvertida somos los que más podemos aprovechar una metodología de networking porque te dan una receta para poderte relacionar con los demás, ¿no? Claro. Yo siempre pongo un ejemplo. Si yo, y lo ve en mi familia, si nosotros damos una boda, mi esposa y yo, y estamos sentados en una mesa y no conocemos a nadie, yo
no voy a hablar con nadie. Mi esposa sí, ¿no? Ella sí, hola, y siempre queda hablando con alguien y siempre con gente desconocida, que yo no es mi naturaleza, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando ves a lo que me dedico, dices, pues es que seguramente tienes que ser extrovertido. La realidad es que tienes que tener buenas habilidades sociales, pero yo incluso en eventos que nosotros organizamos, yo me fatigo de esos eventos. O sea, yo termino un evento de así de, no sé, 100 personas, digo, wow, no, necesito descansar, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es que el networking es una habilidad que sobre todo la gente con una personalidad introvertida le puede sacar muchísimo provecho porque te da un cómo relacionarte. O sea, tú te llegas a presentar con alguien porque es parte del método y hay una técnica para todo, para poderte presentar con alguien, para tener un pitch el famoso pitch de elevador o de en 60 segundos poder explicar lo que haces. Todas esas habilidades son habilidades que vas adquiriendo y, por ejemplo, para ilustrar un poco el ejemplo de lo que quiero decir es, muchas veces en el networking lo que decimos es siempre escucha tú antes de hablar cuando te vas a presentar con alguien. Entonces, antes de llegar a decir, hola, soy Alejandro, y yo, no, hola, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Y a qué se dedica tu compañía? Y la forma en la que puedes ver si el otro tiene el mínimo interés en ti y si vale la pena tú tratar de formar una relación es si te pregunta de regreso. Y hay veces que no te preguntan de regreso. Y la persona sigue hablando de ella o de él Claro. y nunca te preguntan, ¿y tú? Ujú. Entonces, si nunca te preguntan, ¿y tú? Pues tú ni siquiera gastas la energía en explicar, porque tú si la gastaras, la verdad es que no te van a Exacto. escuchar tanto, ¿no? Qué Entonces, así como eso, hay, bueno, miles de tips, técnicas. Entonces, luego, como lo resumiría, es el networking es una habilidad adquirida, estudiada, perfeccionada. Yo aprendo de networking todavía, todos los días, ¿no? Porque es un tema de método, no de habilidad, sino de método, de algo que se aprende, se estudia y se adquiere. No es nato ni natural para nadie. Estoy fascinado. Y, Alejandro, ¿y qué papel juega la confianza? O sea, estos grupos, por ejemplo, de Corporate Connections o de BNI, si tú vas a recomendar a una persona con un conocido tuyo, ¿qué filtros tiene Corporate Connections o cómo lo hacen ustedes para saber que la persona que estás recomendando en efecto es una persona de confianza, alguien que lo va a hacer bien? Pues creo yo que es una muy buena pregunta. Muchos miembros nuevos hacen esa pregunta. Lo primero es que la única manera de llegar a Corporate Connections es siendo invitado por alguien de la comunidad. O sea, nosotros no salimos a promocionar Corporate Connections y a invitar gente, sino que los mismos clientes, o sea, nuestros propios miembros, son los que deben de estar tan satisfechos que te invitan. Entonces, cuando tú fuiste, uno de nuestros clientes te invitó, uno de los miembros te invitó. Entonces, eso es lo primero. Y de alguna manera eso ya acredita un poco tu confianza. Pero además hacemos filtros para aceptar a nuevos miembros, desde estudiar la compañía y el tema profesional de la persona, cuánto tiempo lleva en el cargo, cuál es el cargo que tiene, si tiene un porcentaje societario de la compañía, qué porcentaje tiene, a qué se dedica la empresa, cuánto facturan, cuántos empleados, todo eso lo preguntamos. O sea, hay una entrevista que hacemos nosotros, recopilamos toda esa información y entonces filtramos tres cosas. Uno, la parte profesional de la compañía que ya les platiqué. Dos, si se puede comprometer a lo necesario, o sea, nosotros tenemos entre 15 y 20 eventos al año, si se puede comprometer a asistir al 80%, si en el caso de que no pueda asistir tiene una persona que lo pueda sustituir, si se puede comprometer a estar dispuesto a referir gente, qué tan buena es su network, o sea, qué tanto puede comprometerse, es el punto 2. Y el punto 3, que la verdad es mi favorito, es la parte personal. Entonces, hacemos algunas preguntas, de hecho son 7 preguntas que nosotros tenemos, que lo que hacemos incluso no tomamos nota de las respuestas específicas, sino del tipo de respuesta que nos dan. Por ejemplo, hay una pregunta, estas preguntas las sacamos, la verdad, de una compilación de diferentes libros que hablan del tema de relaciones y de networking y demás, pero hay una pregunta
que dice, hay varias preguntas, pero si seleccionara una pregunta muy simple que dice ¿a quién admiras? ¿No? Entonces, esa pregunta, cuando tú le haces la pregunta de ¿a quién admiras? Te la hago yo, Robert. ¿Tú a quién admiras? ¿Quién viene a tu mente en primera instancia? Einstein. Ok. ¿Tú, María? A mi mamá. Ok. Está bien interesante. Normalmente, y no no es una sola pregunta, sino es una compilación de preguntas, tú fuiste más abierta en tu pregunta, en tu respuesta, porque nos diste a alguien cercano. Y tú fuiste un poco más reservado, porque aunque sí admires a Einstein, pues en realidad Einstein es un personaje. Que van a admirar 1000 personas. Sí, y que en realidad cuando alguien puede abrirse y decir yo admiro a mi mamá, dices, ok, está abriéndose. Así podría también ella abrirse su red de contactos y su capacidad para poder pedir ayuda. Wow. Y quizás a una persona más reservada le va a costar más trabajo pedir ayuda. Entonces no quiere decir que con esa pregunta vamos a rechazar a Roberto, ¿verdad? Pero si Roberto le da a la pregunta menos deseada en todas, una de las otras preguntas es ¿por qué crees que eres el candidato ideal para poder entrar a corporate? Y lo que buscamos es que el candidato nos diga, quiero ayudar. No, el candidato pueda decir, no creo que yo sea el ideal, creo que soy bueno, pero así como que el ideal, ¿no? O luego le preguntamos, ¿por qué crees que es importante hacer esta entrevista? Y si el candidato nos dice, pues para que yo pueda evaluar corporate, pues eso es sospechoso. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el candidato nos diga, para que ustedes me puedan evaluar a mí. Claro. Que tenga esa humildad, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas que tabulamos y entonces recopilamos todo eso, lo mandamos a un consejo, que el consejo está integrado por un miembro de cada grupo de nosotros, que son nuestros propios clientes, y el consejo vota. Entonces, nos ha pasado que mandamos un candidato que cumple con todo y el consejo vota en contra por algo. Y para nosotros eso es una pérdida de una membresía que podríamos vender, claro. ¿No? Porque, insisto, no somos una non-profit, pero al final le da mucha credibilidad a nuestro programa porque los mismos miembros son los que están cuidando la puerta de entrada. Después mandamos cada candidatura por correo a todos los miembros y cualquiera de los miembros, si conoce algún conflicto ético de primera mano, puede vetar la entrada de alguien. Wow. Interesante. Y sí nos ha pasado, no pasa todo el tiempo, pero sí nos ha pasado eso y entonces se vuelve interesante porque de alguna manera pues vas cada vez protegiendo más porque la comunidad entre más crece, más vale y más atractiva es para el exterior. No es lo mismo entrar a una comunidad de 20 personas como cuando empezamos, a entrar a una comunidad como la que tenemos ahorita, que nos perfilamos para tener 200 en 4 ciudades. O sea, es algo diferente. Entonces yo creo que eso es uno de los factores clave, o sea, que seas invitado, que pases por estos filtros, que el consejo te acepte y que en el último filtro nadie tenga un conflicto ético que conozca de primera mano. Claro, buenísimo. Sí, me encanta. Sí, así es. Sí, está increíble, ¿eh? Porque además no solamente vale por el número de miembros, sino que vale por la calidad del networking que puedas hacer dentro. Claro. ¿No? Sí, mucha gente cuando entra nos dice, siento que los conozco de antes, claro. Porque tienen valores similares. Claro. Porque tienen pues sí, valores similares y porque tienen un estilo de vida similar, porque dirigen una compañía, porque muchos viajan, porque muchos tienen una agenda complicada, porque tienen retos similares, porque las compañías pues están buscando expandirse y en el entorno en el que vivimos hoy de tanta inestabilidad y de tanta crisis tras crisis y pues el mundo volátil en el que vivimos, ser parte de una comunidad de gente en la que confías, pero que también coincides, porque yo puedo confiar mucho en mis hermanos, pero quizás mis hermanos no están dirigiendo una organización similar a la que yo dirijo, pero los miembros de corporate sí. Entonces, cuando tienes estas dos cosas, confianza y además coincidencia en el estilo de vida, entonces se vuelve súper poderoso a nivel de lo que puedes aprender de los demás, ¿no? No nada más son los contactos que puedes intercambiar, sino lo que puedes aprender de buenas prácticas de cada uno de tus compañeros, ¿no? 100%. Oye, y al principio del episodio, cuando yo decía que en la carrera como emprendedor o como empresario, muchas veces las puertas te las abren otros, es porque realmente yo sí me pongo a pensar, pues, haz de cuenta que cada persona que tú vas conociendo en tu trayectoria, de repente es como un hilo que jalas, ¿no? Sí. Esa persona te puede presentar a otra persona y a otra persona y tal vez con ninguno de esos dos hiciste negocio, pero el tercero
quizá te cambió totalmente el rumbo de tu empresa o el rumbo de tu vida, ¿no? Sí. Y yo creo eso, y me acuerdo mucho de una anécdota de cuando iba empezando, que Sí. de repente me llegó un lead por internet, y era un banco y había que ir a presentar a Monterrey. Y yo iba empezando y tenía pues, unos pocos miles de pesos en la cuenta, ¿no? O sea, Sí. nada. Y le dije a mi esposo, bueno, vente, no voy a ir. O sea, no me compró un boleto a Monterrey y un hotel para ir a una presentación cuando realmente pues no tengo el cash flow para hacerlo. Y me dijo, por supuesto que vas a ir. Me dijo, porque tú no sabes que la persona que tú conoces ahí te va a abrir la puerta. Me dijo, igual no te lo llevas, ¿no? Igual está difícil, porque que un banco confíe en una persona que va empezando a ver, yo sabía que era Sí. difícil, ¿no? Pero dijo, nunca te cierres las puertas. Entonces dije, bueno, órale, vamos, ¿no? Fui, presenté, nos fue muy bien, obviamente no me lo llevé, Sí. y ahí quedó. Un año después suena el teléfono y es una persona que no conozco y que me dice, hola, mucho gusto, no sé qué, oye, soy tal, ¿no? Esta señora me pasó tu teléfono, me interesa mucho platicar contigo porque tengo unos proyectos y me dijo varias empresas AAA, ¿no? Y yo dije, esta chava que me está diciendo, yo nunca he escuchado el nombre de esta persona en mi vida, Sí. ¿no? O sea, no conozco a ninguna persona. Pero pues le seguí la corriente y le coticé y tal. Y hoy sigo trabajando con esta persona, me ha abierto la Wow. puerta con algunos de mis clientes más importantes. Y resulta que esta señora que yo no conocía, que luego ya eventualmente la conocí, era conocida del cuate del Banco de Monterrey, ¿no? Wow. Y siempre me acuerdo de esa historia y entonces, por eso digo que cada persona que tú conoces es como un hilo que puedes ir jalando. Cuento esta historia porque quiero que tú, Alejandro, nos cuentes alguna otra Sí. de algo que haya pasado, de gente que se haya conocido en Corporate Connections, puede ser tú mismo, puede ser alguien más, pero que realmente haya sido transformador. Pues creo que, digo, la historia que tú platicas creo que ejemplifica muy bien uno de los como principios básicos del networking, que no es transaccional, sino es relacional o transformacional. Y a lo que me refiero con esto es que muchas veces queremos hacer networking como de manera como muy seleccionada, en donde dice, ¿sabes qué? Como María está en el negocio de tecnología y financiero, entonces mejor me voy a juntar con ella y voy a tratar a toda costa de hacer una relación porque yo sé que ella me puede llevar con tal y tal. Y en realidad No el funciona. negocio puede salir de donde menos te lo esperas, ¿no? Yo les pongo un ejemplo de mi papá, ¿no? O sea, mi papá, miembro de BNI por mucho tiempo y que hoy dirige una región de BNI, cuando era solamente miembro de BNI, había una miembro del grupo que dirigía un negocio pequeño de una farmacia homeopática, ¿no? Me acuerdo perfecto de ella y sus presentaciones y todo. Y el negocio de mi papá era un negocio que les platiqué que yo también estaba involucrado del tema financiero y tecnológico. Entonces, pues normalmente dices, oye, pues, ¿con quién voy a hacer este negocio, no? Pues difícilmente te imaginas que una buena oportunidad pueda venir de alguien que dirige una farmacia homeopática, porque dices, pues tal vez cuántas computadoras puede ella contratar. Entonces ahí es donde estás viendo solamente, digamos que la primera capa, ¿no? De lo que puedes llegar y lo estás volviendo transaccional. Pero si tú confías y simplemente vas y construyes una relación de confianza, porque el networking no se trata de cuántas personas conoces, sino de qué tan bien las conoces. O sea, cuántas veces te pasa que vas a un evento y tienes una compilación de tarjetas y dices, no manches, conocí a 1000 gente y hasta me quedé afónico y todo. Y luego, la verdad, difícilmente algo sucede. Sí, exacto. Claro. Porque el networking es un tema de profundidad, no de amplitud. Entonces es mejor, por eso nuestros grupos son compactos, porque incluso los grupos de BNI son compactos. O sea, aunque es una comunidad de más de 300,000 miembros, los grupos no pasan de 100 y en nuestro caso los grupos no pasan de 20. ¿Por qué? Porque el propósito es crear relaciones de confianza con tu grupo. Y a veces la gente dice, pero ¿qué va a Alejandro que me va a poder presentar con empresas AAA si su network es más de dueños de empresas medianas? Pues tal vez es el que tú conoces, pero resulta que no sabes a quién conoce Alejandro que conoce a alguien más. Entonces, regresando con la historia, resulta que
esta persona conocía a alguien dentro de una dependencia de Pemex que generó un negocio por casi 40 millones de pesos para la compañía que en ese entonces estábamos llevando el tema financiero tecnológico, ¿no? Digo, en el tema financiero, o sea, 40 Sí. millones suena así como, Sí, wow, que el nos hicimos margen es... millonarios, Ajá. ¿no? Pero son márgenes más... Sí. Pero bueno, fue un Pero negocio muy fue bueno. muy bueno, ¿no? Fue un Claro. negocio Exacto. muy bueno. Y lo interesante fue de dónde vino, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta de estas historias que preguntan es que se va haciendo una cadena, que hay veces, una vez un invitado en una presentación, no se quedó como miembro, pero ojalá se hubiera quedado, porque desde entonces como que agarré lo que él dijo, fue, ya le entendía, corporate, esto es como una cadena, como la película de cadena de favores, Ujú. pero en lo profesional. Dije, es la mejor manera de poderlo explicar, porque si tú ayudas a alguien, posiblemente ese alguien no te va a ayudar de regreso. ¿Por qué? Porque quizás no tiene la forma de ayudarte. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, ayudar a esta señora que ella te llevó con estas empresas, igual le dices, puta, me estoy muriendo por ayudar a esta señora, pero no tengo nada de cómo ayudarla, ni contactos, ni consejos, ni nada. Entonces, ese es el poder de una red, que alguien más puede ayudar a esa señora y alguien más puede ayudar a alguien más y tal vez tú puedes ayudar a ese alguien más. Claro. Entonces, las historias que nosotros tenemos normalmente no son historias bilaterales, sino son historias donde involucran a varias personas, en donde yo ayudé a tal persona y luego esa persona ayudó a tal persona y luego esa persona ayudó a tal persona y esta persona me ayudó a mí. Entonces, muchas veces la pregunta que puede haber desde el punto de vista más taker es, si yo voy y presento mi compañía y escucho a alguien que presenta la suya y yo le ayudo a ese alguien a cerrar un gran negocio y no me llevo ninguna comisión o ninguna participación de ese gran negocio, ¿cuál es el beneficio que gano? Simplemente sentirme bien. No es simplemente sentirse bien, sino que la persona, imagínense cuando la historia de la de mi papá, imagínense cuando mi papá llega al grupo y dice, acabo de cerrar un negocio de 38 millones de pesos gracias a tal persona, imagínate qué pasa con la credibilidad de esa persona. Se va para arriba. Y la gente dice, wow, yo quiero hacer reuniones con esa persona. Y entonces alguna de esas personas le puede dar un negocio o lo puede presentar con el mejor contacto que podría estar buscando, ¿no? Yo creo que en el networking no nada más hay que estar dispuesto, y lo que les decía hace rato en las preguntas que hicimos el ejemplo, no solamente tienes que estar dispuesto a ayudar, sino dispuesto a pedir ayuda. Y eso es lo que más trabajo nos cuesta Sí, con los directores y con los dueños de empresa, porque no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Nosotros estamos acostumbrados a resolver. Entonces siempre decimos, no es la voluntad de ayudar, sino también la humildad de ir y pedir ayuda y realmente pedir ayuda en algo que verdaderamente te mueva la aguja del negocio o que realmente te preocupe o no te deje de dormir. Y yo les pongo un ejemplo. En 2023 teníamos una convención en México. Tuvimos la oportunidad de tener la Convención Global de Corporate Connections en México. Recibimos a más de 200 empresarios de diferentes países. Yo no sabía que la gente de la India, los ciudadanos de la India, necesitan una visa para venir a México, ¿no? Entonces, teníamos que recibir como a 40, 50 personas de la India y varios de ellos necesitaban una visa. El tema es que en todo India, más de 1,000 millones de personas y otros 3 países, hay una sola embajada de México que procesa las solicitudes para toda esa población. Entonces, imagínense lo difícil que es conseguir la cita para... Bueno, eso es lo que yo traía. Me acuerdo perfecto, estaba en una sesión de uno de los grupos, del grupo 4 que tenemos, y estaba yo en una sesión y eso es lo que me trae. Y yo estaba escéptico de decir, pues voy a abrir esto y qué, ¿quién me va a poder ayudar? Pero dije, no, tengo Qué maravilla. que seguir mi propio consejo. Me levanté, dije, oye, pues estoy buscando esto. En ese momento, literal, me siento y uno de los miembros me sube a un chat de WhatsApp con otra persona. Yo lo saludo y todo, y le digo mi tema, me dice, ok, mándame un correo a tal. Yo al principio pensé que esta persona era un gestor, ¿no? O sea, pero me di cuenta que era el representante alterno de México en Naciones Unidas. Wow. Impresionante. Cuando me dio su correo,
Ya lo googleé y dije, wow, o sea, este cuate habla en la ONU. Claro. Le mandé un correo, le dije lo que teníamos, me puso en contacto con el equipo profesional de la Embajada de México en India y el equipo de profesional de la Embajada me dijo, no te puedo procesar las visas, pero aquí están todos los tips que hay que hacer para poderla conseguir, de que métanse en este horario, hagan esto, métanse así, y entonces mandamos una lista de instrucciones a los ciudadanos de la India y la mayoría de ellos pudo procesar sus visas y venir a México y tuvimos un gran evento. Entonces, ahí, ¿cuál es el origen de que se haya dado esa gran historia? Que este cuate haya tenido la voluntad de ayudarme, sí, pero también que yo haya tenido la humildad de pedir ayuda y de realmente pedir ayuda, no solo por pedirla, no solo por, ay, pido cualquier cosa, sino pido en grande y pido en serio lo que me está moviendo ahorita la aguja o mi aguja personal y algo que pueda ser significativo, ¿no? Entonces, los grupos así de networking no es de hacer múltiples o centenares de negocios, sino tal vez pocos negocios, pero que tengan un impacto transformador para la compañía. No, lo oigo con un gran potencial. O sea, te oigo hablar, Ale, y siento que me he perdido de algo realmente importante, te lo juro, en serio. Claro. Sí. No, o sea, vamos, he sido invitado Sí. y muchas veces, voy a abrirme un poquito, muchas veces me ha pasado que después de las sesiones me dice quien me invitó, oye, yo ahora te voy a invitar a un desayuno y tal. Como el tercer desayuno yo digo, es que yo tengo que trabajar, no puedo estar aquí. ¿Haz de cuenta? Sí. Y ahorita me estás haciendo sentir que he perdido un tesoro en términos de no tener una estrategia de networking para mi empresa. Es que la verdad es que ese comentario lo he escuchado mucha gente, incluso miembros, de que ya me tengo que ir de la sesión porque me tengo que ir a trabajar. Sí. Y como que yo digo, pues aquí Sí. no somos un grupo de amigos. Exacto. O sea, Sí, sí. el networking no es una estrategia social para tener más amigos. O sea, yo ya tengo amigos y no voy a meterme y mucho menos a pagar dinero y levantarme temprano, ir cada semana o cada 20 veces al año en el caso de corporate para tener más amigos. Se forman relaciones, sí se forman relaciones, de amistad, sí, pero no es la razón por la cual te metes. La razón por la cual te metes es por realmente hacer crecer tu compañía y hacerte crecer a ti también. Yo pienso que este tipo de grupos de networking es un todo en uno. Primero, una estrategia en el sentido comercial de llegar a más clientes, claro. ¿no? Segundo, también un tema estratégico de proveeduría. O sea, ¿cuántas veces tener un proveedor de mega confianza marca la diferencia, Claro, ¿no? claro. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, ¿no? En una ocasión, nosotros, mi esposa y yo, fuimos a París en 2020, creo que 2022, algo así, y le dije, imagínate qué padre hacer un shooting de nosotros en París, porque nos gusta mucho París, ¿no? Pero ¿dónde lo haces? Pues pensamos, ay, pues puedes meterte así tipo a Get Your Guide o alguna de esas, pero la verdad es que como que no me sentía tan cómodo. BNI. Me metí a BNI, busqué un fotógrafo en París, le mandé un mensaje a 3, una me contestó, me dio una cotización, la contraté y aunque no la conocía, la relación como ella era de BNI, fue mucho más fácil y se sintió hasta un poco íntima la relación. Entonces, imagínate poder hacer eso en cualquier parte del mundo o en más de 70 países. O sea, yo puedo ir a más de 70 países y encontrar un proveedor o alguien local que me pueda ayudar con lo que sea. Entonces, es un tema global también. Es un tema de comunidad que hoy en la incertidumbre yo lo hablaba hace poco con unos inversionistas de un negocio que tengo el tema inmobiliario, les decía, hoy en día digamos que la crisis que uno vive por la hiperconectividad que tenemos de cualquier cosa que pueda haber guerra, y en muchos momentos hubo más guerra que hoy, pero no la podíamos ver desde nuestro teléfono. Sí, y hoy la podemos ver desde nuestro teléfono. Entonces, la crisis que cada uno de nosotros trae, y más al frente de un negocio y con los cambios que existen y todos los calambres que han metido, por ejemplo, Estados Unidos últimamente a diferentes economías en el mundo, pero hablando de México, con el tema de los aranceles, ya iba otra vez, y esa inestabilidad, no nada más a nivel de mercado, sino a nivel tú como director,
te genera un tema emocional complejo que si no tienes una comunidad, entonces estás completamente solo tú contra el mundo y ni modo que tú te vayas a abrir con tus empleados de, oigan, pues es que la verdad es que no sé qué hacer, es que tengo miedo, es que tal, porque los empleados van a decir, puta, Claro, ¿qué onda, no? claro. Y tampoco va a ser fácil abrirte con tu familia porque capaz que pues ya con tu familia lo que quieres es ya no hablar del negocio. Entonces, ¿con quién? Si no tienes una comunidad, entonces por eso digo que es un todo en uno, es una comunidad, es un tema de aprovechar contactos, es un tema de aprender de los demás, de ver cómo esta persona tiene este plan de compensación con su equipo que le funcionó, o esta otra persona, esta es la forma en la que recluta, o esta persona, esta estrategia financiera que tiene, o sea, aprendes, es un todo en uno. Y la verdad es que yo pienso que cobramos muy poco, la verdad. O sea, en BNI son $1,000 al año, en Corporate Connection son $10,000 al año. La verdad es que no hay una estrategia comparable con un precio inferior. Entonces, ¿cuál es realmente lo que marca la diferencia? Que estés dispuesto a invertir tu tiempo, a abrirte, a aprender. Entonces, creo que sí te has perdido de un buen tesoro, pero hay muchos empresarios, pero sobre todo porque piensan que el networking es algo solamente para cierto tipo de personas y no para mí, por mi industria, por mi edad, por mi personalidad, por mi historia. Y en realidad no, en realidad el networking lo puede aprovechar cualquiera, pero siempre decimos como que no todos tienen el perfil porque depende un poco de qué tanto estés tú dispuesto a tener esta humildad, de ayudar, de pedir ayuda y de comprometerte realmente, porque el networking no funciona con tu dinero, funciona con tu tiempo. Compromiso. Totalmente. Entonces, sí. Oye, Le, y una pregunta ya como para ir cerrando. ¿Qué Sí. consejo le darías tú a un founder, a un emprendedor que está empezando y que siente que no tiene estos contactos, no sabe cómo acceder a ellos? A veces la gente se siente bien frustrada al principio y no saben qué puertas tocar o cómo tocarlas. La verdad, métanse a BNI. O sea, yo lo he hecho. Eso lo he hecho con muchos amigos cuando se independizan. Tengo, no sé, o sea, la gente muy, muy cercana a mí, mi cuñado, gente que tiene negocios propios, mi esposa y todo, les digo, métanse a BNI porque BNI o sea, sobre todo porque, no sé, yo que estuve muchos años en el tema de marketing digital. O sea, imagínate algo de marketing digital que puedas pagar con $1,000 al año. No existe esa estrategia. Tal vez $1,000 al mes, ¿no? Pero no $1,000 al año. Y BNI es un todo en uno porque te va a formar a ti como profesional, te va a hacer un mejor orador, te va a hacer que confíes más en tu producto, vas a poderlo estar pitchando una vez a la semana, la gente te va a poder dar retroalimentación, tienes una comunidad, llegas a contactos, tienes un tema internacional, tienes un tema de cobertura nacional donde puedes ir a varios grupos. La verdad es que no es porque, no es porque yo quiera promocionar el producto que nosotros tenemos, pero la verdad es que si te metes a BNI, creo que es la mejor decisión que puede hacer un fundador de empresas, ¿no? La verdad es que a veces uno puede pensar, oye, pero yo podría armar mi propio grupo, ¿no? Y sí, pero tendrías que dedicarte profesionalmente a eso, porque te lo decía al principio antes de que empezáramos a grabar, que esto es un full-time job. Claro. Sí. Por eso somos una organización lucrativa, para poder tener los recursos, para poder invertir en la experiencia de los miembros y en que realmente esto sea algo que le funcione a la gente. Entonces, la verdad es que sí sería, métanse a BNI porque les puede, o sea, olvídate del tema de los negocios, que sí vas a hacer. A nivel personal, te va a transformar a ti, te va a hacer una mejor persona, un mejor profesional. Y muchas veces, sabes que a veces también hasta las familias, cuando de pronto puede ser que no entiendan bien tus hijos o tu pareja de tu negocio, les invitas a un grupo de BNI y yo he visto a las familias cuando van y dicen, wow, o sea, no puedo, porque al final tú te estás yendo cada miércoles o cada martes a un desayuno, sales temprano igual y capaz que no puedes dejar a tus hijos en la escuela ese día y cuando ven y dicen, wow, esto es lo que está formando, porque al final sí la visión que tiene BNI es cambiar la forma en la que el mundo hace negocios. Entonces, cuando dices, wow, o sea, mi papá está cambiando la forma en la que se hacen negocios, es súper poderoso, o mi pareja, o mi mamá, ¿no? Entonces, creo que es algo súper bueno. Yo sí les recomendaría, mira, si no métanse, vayan a una sesión,
vívanlo, sientan de qué se trata y ya después pueden tomar una decisión de entrar o no. Pero la verdad es que yo me acuerdo una historia muy buena en este sentido. Uno de mis mejores amigos, cuando entró a BNI, me acuerdo que me dijo, no, güey, es que no tengo, estaba empezando, no tengo para la gasolina, ¿no? Me acuerdo que yo le dije, yo te doy 200 pesos, ¿no? Y entonces fue a la sesión, le gustó, dije, güey, te tienes que meter. Y pagó la membresía con la tarjeta de Sears de su abuelita. Y hoy en día lleva más de 10 años en BNI y acaba de hacer la identidad corporativa bueno, es la agencia de branding de BNI México y acaba de hacer la identidad corporativa de BNI en los últimos congresos Wow, nacionales, No ¿no? me digas. Y la membresía, la primera la pagó con la tarjeta de su abuelita. Sí, ya Es que está. esa es la Viene parte su que, retorno. Sí. que te digo que siento como poderoso, porque es como, me encanta que me digas que hay una metodología y que te puedes ir formando, pero yo creo que al final toda esa formación es como aventar una botella al océano, pero con muchas posibilidades de que ocurra magia en esa botella, ¿no? O sea, porque no sabes qué va a pasar realmente, no lo puedes controlar, pero siempre pasan cosas buenas, ¿no? Sí, porque hay o sea, muchas veces se piensa que es un tema místico o un tema de karma que te van a llegar esas cosas buenas. Yo diría que no solo es eso, yo soy una persona mucho más pragmática, es un tema casi matemático. O sea, tenemos comprobado matemáticamente que las personas que más ayudan son también las personas que más reciben. Perfecto. Los que Claro. más dan Sí, en son también los que más reciben. teoría de juegos. ¿Y por qué? Porque regreso al ejemplo del negocio aquel que cerramos en ese entonces. La visibilidad, ¿quién la tiene? ¿Quién cerró el negocio grandísimo o quién ayudó? ¿Quién ayudó? La gente está viendo a ella. Posiblemente ya ni siquiera se acuerdan de quién era el negocio, pero sí se acuerdan de quién ayudó. Y eso hace que funcione. Entonces, funciona porque hay un equipo profesional buscando que funcione. Entonces hay un equipo que nosotros tanto en BNI como en Corporate Connections monitoreamos la experiencia de los miembros y decimos, ¿sabes qué? Pues resulta que María está faltando mucho, hay que actuar. O ¿sabes qué? María ha dado varias referencias, pero no ha recibido, hay que coacharla. O sea, no es solamente, oye, pues ahí te dejamos y que ojalá que te vaya bien y le pedimos al universo y decretamos. No, hacemos que funcione. No, pero además, a ver, yo sé que esto aplica a nivel mundial, ¿no? Pero voy a hablar nada más de México. Sí. Es increíble cómo todo el mundo se conoce. O sea, parecería que el CEO de Coca-Cola está lejísimos de ti, pero en realidad seguramente a un primer, segundo o tercer grado Sí. tienes a alguien que puede ser piquete de ombligo del CEO de Coca-Cola, ¿no? Entonces a mí esta parte que decías de pedir el contacto, de decir, oye, yo tengo esta situación, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién conoce a la persona correcta? Eso es padrísimo. Porque además, ya hablando de corporate connections, ¿no? Gente a ese nivel que tiene una facturación importante, usualmente va a tener este tipo de relaciones. Entonces, creo que esa parte también es súper valiosa. Sí, o sea, al final, insisto, nunca sabes a dónde te pueden llevar esos contactos, en tanto tú estés, pues, dispuesto a ayudar, pero también dispuesto a pedir. Me ha pasado, me acuerdo perfecto, una vez que en una de las primeras sesiones del grupo 5, el que era el presidente de ese grupo, porque nuestros grupos son autodirigidos, eso quiere decir que nuestros propios clientes llevan las reuniones, nosotros los capacitamos y demás, pero son grupos autodirigidos. Y entonces me acuerdo perfecto que dijo, se levantó y dijo, bueno, como Alex, y yo estaba en esa sesión, dice, como Alex dice que tenemos que ser muy específicos y que tenemos que estar bien preparados, pues yo fui con mi equipo comercial y resulta que estoy pidiendo a este y este y este contacto. Y alguien levantó la mano y dice, yo te puedo ayudar con ese contacto que pediste. Ese alguien era invitado de él, o sea, era su conocido. Entonces fue súper interesante esa historia porque dices, no manches, o sea, al final el networking no es para conocer gente. El networking es para aprovechar tus relaciones, tanto las tuyas que tú tienes para los demás, como las demás, la de los demás para ti. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría es que la verdad, como que
nunca sabes de dónde puede venir esa relación. Incluso hay veces que viene hasta de alguien cercano a ti, Exacto. Claro, que y no simplemente sabías no que le diste la tenía oportunidad. esa relación, ¿no? Entonces, sí, esa es Guau. una buena historia que un poco ilustra el poder de conocer no solamente las personas que tú conoces, sino su propia red de contactos, ¿no? Increíble. Muy bien, Ale. Oye, y ya como pregunta de cierre, te queda una pregunta que nos encanta hacerle a los invitados. Sí. Y es, ¿para ti qué es el éxito? ¿Cómo lo defines? Sí vi esa pregunta. Y mira, yo creo que, ¿qué es el éxito? Yo creo que es tal vez como un, no es una pregunta fácil de responder, la verdad, porque yo creo que es algo dinámico, o sea, que va cambiando tu definición. Y para mí el éxito es más como hay un concepto que usan en Scaling Up de Big Hack, ¿no? Big, Hairy, Audacious Goal, como esa meta que es una meta tan, digamos, Ambiciosa. sí, que más allá de pensar que vas a llegar, lo que hace es que te motiva, Es ¿no? lo que produce. Entonces, yo creo que el Ujú. éxito es más bien como un motivador. No creo que llegue un punto de tu vida en donde puedas decir, Está padre. ahora ya lo Está alcancé. padrísimo. Porque incluso ahí entonces tienes una siguiente meta. Entonces, yo creo que el éxito es como el motor que te va motivando, ¿no? Pero creo que si lo tratas de alcanzar, más bien, si te frustras por no alcanzarlo, entonces pues vas a vivir una vida frustrado, ¿no? Porque en realidad para mí yo creo que es como que el motor que te va, o sea, hay que usarlo para lo que es, lo que lo usas es para motivarte y posiblemente para mí, yo cuando empecé Corporate Connections el éxito es ahorita, pero si yo pienso ahorita, esto es el éxito, digo no, está más adelante. Entonces, creo que es algo que nunca realmente alcanzas, ¿no? Sino que te va motivando, pero también de alguna manera como que, pues, que te puedas tú sentir bien con con lo que estás haciendo, que tengas la oportunidad de ayudar a otros y de construir, o sea, para mí esto, o sea, para mí hacer Corporate Connections es una manera de ayudar a los demás como eh, de manera, o sea, profesionalmente, ¿no? O sea, no en un sentido altruista, 100%, porque bueno, muchos de nosotros diríamos, oye, me encantaría hacer una organización altruista y demás, pero pues no venimos con esta herencia millonaria donde podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, a veces es como, ¿cómo lo puedes hacer desde un sentido profesional? Para mí eso es a mí lo que me motiva, o sea, el poder ayudar a los demás sin salirme de mi negocio, sin salirme de mi actividad, y es lo mismo para todos los miembros de Corporate. Increíble la respuesta. Padrísimo. Ale, pues un placer estar contigo. Muchas gracias, me encantó. Sí, no, Muchas gracias. Aprendí muchísimo. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, para que nuestros seguidores te puedan seguir la pista, ¿tienes redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Fíjate que sí y no. Ahora a inicios de 2025 de este año, como que dejé todas las redes sociales. Al principio iba a ser como un detox como de un mes y luego dije voy a dejarlas definitivamente. Entonces, bueno, pues en LinkedIn nada más, es la única que utilizo, Alejandro Obregón. Y sí, ahí es donde me pueden encontrar y obviamente las redes sociales de Corporate Connections México o de Corporate Connections Global. Excelente, pues muchas gracias. Igual les dejamos por aquí nuestras redes para Entre Founders y un gusto tenerlos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.